Los objetivos. Versículo 24. Dentro del tiempo de las semanas debían ocurrir ciertos hechos relacionados con la venida y la muerte del Mesías. Según el Dr. Edward Young, estos objetivos de las semanas pueden dividirse en negativos, los 3 primeros, y positivos, los 3 últimos. De igual manera piensan otros eruditos. Comienzo de cita. Los 6 verbos se dividen en 2 grupos de 3. Los primeros 3 se ocupan del problema de Daniel en su plegaria, esto es, de las bases sobre las que Dios perdonaría el pecado humano, y los segundos 3 del cumplimiento positivo de los justos propósitos de Dios. Fin de cita. En este y en los capítulos que siguen, estudiaremos en detalle estos objetivos y el testimonio del Nuevo Testamento acerca de su cumplimiento. 1. Terminar la prevaricación. Otras versiones traducen, rebeldía, Biblia de Jerusalén, poner fin a la injusticia, Biblia de las Américas, transgresión, Biblia versión popular. La palabra hebrea es pesha, que según Baldwin combina la idea de rebelión y de autodeterminación, y se refiere al pecado en general, y en cada una de sus muchas formas. El término deriva de un verbo, pasha, que se traduce transgredir, e involucra básicamente el quebrantamiento de las reglas religiosas o civiles. Es la actitud característica del hombre pecador y rebelde a Dios, y también es una acusación frecuentemente hecha a la nación de Israel por su infidelidad al pacto. Por ejemplo, véase Isaías 1:28, 48:8, Ezequiel 2:3, Oseas 8:1. El sustantivo pesha significa rebelde a la autoridad de Dios, aplicándose en particular a la idolatría, a la persecución de creyentes y a los falsos testimonios. Comparar Diccionario Teológico del Antiguo Testamento, 1846. El profesor Livingston nos recuerda que hay 2 modos en que puede finalizar la rebelión, con el merecido castigo o con una renovación de la relación divino-humana. Dios ciertamente envió advertencias y oráculos que señalaban la razón de los juicios sobre Israel, pero todo esto tenía en definitiva el propósito de salvar el remanente fiel, y prepararle para la venida de la víctima expiatoria perfecta, el siervo de Yahvé, que cargaría sobre sí los pecados de su pueblo. Isaías 53. En el presente contexto, el término pesha aparece con artículo definido, apesha, y por lo tanto posiblemente es una referencia a una situación específica, probablemente la apostasía de Israel. 2. Poner fin al pecado. Otras versiones, sellar los pecados, Biblia de Jerusalén, sellar el pecado, Nueva Biblia Española, cancelar el pecado, Biblia Nueva Castellana. Sellar, Hatam, Diccionario Teológico del Antiguo Testamento, 780, comparar TW, páginas 221 a 222, tiene 3 significados generales. A. Autenticar un documento, darle valor o certificar su autenticidad, por ejemplo, Primera Reyes 21:8, Nehemías 9:38. B. Dar por concluida alguna cosa, porque ya no hay más que agregar, Daniel 12:4 y 9. C. Asegurar, cerrar o clausurar mediante un sello, Daniel 6:17, Job 9:7, Cantares 4:12, Deuteronomio 32:34. La palabra traducida pecado, jata, Diccionario Teológico del Antiguo Testamento, 638, significa errar el blanco, equivocarse, no alcanzar la meta. Indica una acción objetivamente errónea y contraria a la voluntad de Dios, pero sin perjuicio del elemento subjetivo. Existen 2 palabras relacionadas, jatá y jatat, que significan además de pecado, ofrenda por el pecado. Esta ofrenda podía levantarse por faltas de inadvertencia, Biblia de Jerusalén, pero no por faltas deliberadas, Números 15:22 al 31. Por lo tanto, se refiere particularmente a pecados por descuido o ignorancia. Bajo la ley, toda falta, aun por inadvertencia, debía expiarse, Levítico 4, Números 15:22 al 31. En el pasaje que nos ocupa, la expresión sellar el pecado, tal la forma literal, parece referirse a que una vez cumplido el plazo de las semanas, una consecuencia sería el fin de tal sistema. Así, Adam Clarke opinaba que el significado de esta cláusula es más bien el de poner fin a las ofrendas por el pecado. Esta interpretación es favorecida por algunos manuscritos en los que se lee Hatat. En Job 14:17 puede leerse una expresión similar, que presumiblemente contiene la misma idea. Sellarías en un saco mis delitos y blanquearías mis culpas, Nueva Biblia Española. 3. Expiar la iniquidad.
Así Reina Valera y Biblia Nueva Castellana. Otras versiones: expiar la culpa, Biblia de Jerusalén; borrar la ofensa, Biblia de las Américas; obtener perdón por la maldad, Biblia versión popular. El verbo empleado es capar, que significa hacer reconciliación, y proviene de coper, rescate. Según Harris, y en contra de una opinión bastante extendida, la raíz hebrea, a diferencia de la raíz árabe, no se utiliza para significar cubrir. Diccionario Teológico del Antiguo Testamento 1023, comparar 1024. La palabra y sus derivados pueden referirse a la acción reconciliadora dirigida primariamente hacia la ofensa, expiación, o hacia el ofendido, en este caso el Señor; propiciación, comparar Génesis 32:30, Levítico 16:10, 17:11 para este último uso, e Isaías 6:7, 22:14, Salmo 32:1 para ejemplos del primer uso mencionado. De cualquier manera, en todos los casos está presente la idea de rescate o retribución. Sin embargo, frecuentemente el énfasis recae sobre el resultado de la acción redentora más que sobre su precio. En conclusión, el significado de la expresión considerada sería rescatar del pecado. 4. Para traer la justicia perdurable. Otras versiones: instaurar justicia eterna, Biblia de Jerusalén, Biblia de las Américas; establecer la justicia para siempre, Biblia versión popular; traer una justicia perenne, Biblia Nueva Española; traer la justicia eterna, Biblia Nueva Castellana. Según Deane, esta expresión no aparece en ningún otro sitio de la Biblia. Aúna las ideas de justicia o rectitud, tzedek, y de eternidad, ad, olam. Diccionario Teológico del Antiguo Testamento 1565 y 1631, presentando ambas como provenientes de la voluntad de Dios. La misma idea de la justicia divina se presenta en el Salmo 111:3, 119.142 y 144. Una justicia semejante puede ser alcanzada por el que teme a Yahvé, Salmo 112:3 y 9, pero siempre derivada de la justicia divina. Esta es la norma normans, el valor de referencia, la máxima expresión de verdadera rectitud. El hombre no es justo, pero Dios puede ser su justicia, Jeremías 23:6, Romanos 10:4. Daniel combina las nociones de justicia y eternidad que en otros sitios tienen características de la profecía mesiánica, como Isaías 46:13, 51:5 al 8, Salmo 89:36, Daniel 2:44, 7:18 y 27. El Dr. Young hace notar que este objetivo es paralelo al primero, es decir, a poner fin a la rebeldía trayendo eterna justicia. 5. Sellar la visión y la profecía. Así Reina Valera y Biblia Nueva Castellana. Sellar visión y profecía, Biblia de Jerusalén, para que se cumplan la visión y la profecía, Biblia versión popular, para que se cumplan visiones y profecías, Biblia de las Américas. Las más literales parecen Nueva Biblia Española y la Biblia Latinoamericana. Sellar la visión y al profeta. El verbo utilizado es nuevamente hatam, sellar. El significado de sellar aquí puede incluir dos ideas, ambas acordes con los usos de hatam indicados más arriba. A. Declarar auténticas las visiones y profecías del Antiguo Testamento, o sea, certificar su veracidad a través de su cumplimiento efectivo. B. Por otro lado, la venida del Mesías constituye la revelación final de Dios, y en este sentido se sellaría o cerraría la visión y la profecía, por no ser ya necesarias frente a la revelación mesiánica. Esta última parece ser la idea de Hebreos 1:1 al 4. Los intérpretes dispensacionales entienden que la expresión implica el cumplimiento total y final de todas las profecías. No hay mayor fundamento para esta opinión, ya que la expresión no involucra necesariamente el cumplimiento de todas las profecías en el plazo de las 70 semanas, sino que, 1. Se clausure la profecía por no ser ya necesaria, y, 2. Se vindique la autenticidad y confiabilidad de las escrituras proféticas. 6. Ungir al Santo de los Santos. Así Reina Valera y Biblia Latinoamericana. Ungir el Santo de los Santos, Biblia de Jerusalén, Biblia Nueva Castellana, el lugar santísimo, Nueva Biblia Española, sea ungido el Santísimo, Biblia de las Américas, se consagre el Santísimo, Biblia versión popular. La expresión Kodesh Kodashim significa Santísimo o Santo de los Santos, Diccionario Teológico del Antiguo Testamento 1990.
Si bien habitualmente se refiere al lugar santísimo del templo, comparar los varios usos relacionados en Deane, por lo menos en una ocasión y posiblemente en dos, Levítico 27, 28 y 29, Primera Crónicas 23, 13, véase la discusión más adelante, se aplica idéntica expresión a personas. El acto de ungir, Mashach, de donde proviene Mesías o ungido, Diccionario Teológico del Antiguo Testamento 1255, tenía, en sentido religioso, el propósito de consagrar a un rey, 2 Samuel 12:7, a un sacerdote, Éxodo 29:7, o a un profeta, 1 Reyes 19:16, Isaías 61:1, al servicio del Dios de Israel. Concluimos, pues, que la expresión se refiere a consagrar al Señor una persona o una cosa, por ejemplo, el santuario interno del templo. Resulta extremadamente claro, por el contenido y por el contexto, que nos hallamos frente a una profecía mesiánica. Las metas fijadas son similares a las asociadas con el reino de justicia de los últimos tiempos o del siglo venidero, a Olam Abba, véase por ejemplo el capítulo 11 de Isaías. Ahora bien, para los cristianos, el Antiguo Testamento no puede interpretarse como separado e independiente del Nuevo Testamento. Por lo tanto, antes de afirmar si estos objetivos han hallado cumplimiento en la historia o no, debemos examinar qué tiene que decirnos el libro del Nuevo Pacto al respecto. La obligación del exégeta cristiano incluye tanto el examen cuidadoso de los hechos relatados en el Nuevo Testamento, como la coherencia con la interpretación divinamente inspirada que Jesús y los apóstoles dieron a estos hechos. A estos tópicos serán dedicados los próximos capítulos.